¿Puedo la batería conectarla al cuadro general de mi casa y así en lugar de tener energía solo en la batería y tener que, por ejemplo, desenchufar la nevera del enchufe normal y enchufarlo a la batería portátil? ¿Puedo la batería conectarla al cuadro general de la casa y así que toda mi casa tenga energía eléctrica? Sí, pero voy a explicar cómo que hay que tener en cuenta para hacerlo, porque si no te vas a fundir la batería en poco tiempo innecesariamente. Primero, para esto recomendables baterías, pues como la que tengo yo, por ejemplo, de 2400 vatios de potencia, 2000 y pico, 3000, 3000 y pico, ¿vale? Mínimo 2000 y pico. Con la de 1800 también podrías, pero por encima de los 2000 más o menos. Y sí que os recomiendo pues 2000 vatios hora, que es mi caso, o 3000 vatios hora. ¿Con la de 1000 vatios hora puedes? Sí, pero vas más limitado. En este caso, ¿qué es lo importante? En el cuadro eléctrico, lo primero es que esto tiene que hacer un profesional, no lo podéis hacer vosotros, es lo que tengo que decir, no puedo recomendarlo, pero voy a explicaros en ese supuesto qué es lo que yo haría, ¿no? O qué es lo que se podría hacer en una situación de emergencia para poder tener energía en casa bajo pues, una situación crítica de emergencia o lo que sea. Lo primero es que en el contador tendréis que quitar los fusibles porque tú vas a inyectar corriente en el cuadro y como fuera se ha ido la luz, esa corriente va por el cuadro hacia atrás, hacia el contador y del contador a la calle. Entonces vas a inyectarla en la calle. Entonces lo primero que hay que hacer es quitar los fusibles de tu contador porque así la luz como mucho va a volver a tu contador, pero de ahí no va a ir para atrás. Bien. Segundo, más aún, quitar la protección general, porque así lo que estás haciendo es separar el principio de tu cuadro hasta el contador. Estás cortando eso, entonces la protección general la bajas. Y tú inyectas luz en una zona del cuadro, por ejemplo, pues ahí, debajo de esa protección general para alimentar el cuadro, por ejemplo. Tú enciendes la fuente de energía, tienes energía, apagas la estación de energía, no tienes energía. Es lo que haces es energizar todo tu cuadro, pero quita todas las protecciones, es decir, quitar me refiero a bajarlas, todas las protecciones. ¿Por qué? Porque aquí tienes que hacerlo al revés, no es dejar todo subido y bajar lo que creas, al revés es bajarlo todo y subir lo que creas, porque si no van a haber cosas que tú no sabes de qué son, las vas a dejar encendidas y te van a haber un poco de consumo residual. Y cuando estás conectado a la red no hay problema porque tú tengas un consumo residual, porque te da igual pagar 5 o 10 euros más al mes. El problema es que aquí esos 5 o 10 euros más al mes igual hacen que la batería a las 3 de la tarde se te acabe y de la otra forma hace que te dure 1 o 2 días. Entonces el problema cuando hay una falta de energía es que hay que ser muy eficientes con todo esto porque digamos que la red te lo permite todo, pero una batería o una estación aislada no, cada vatio cuenta. Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es bajas todas las protecciones y lo haces al revés. Esto lo inyectas si no, alguien que entienda de electricidad en vuestra casa, pero lo inyectas, por ejemplo, en la parte de baja del general y lo que está haciendo es energizar todo el cuadro. Importante que no se vaya para atrás y demás. Y ahí lo que haces es, vale, pues voy a subir solo imagínate que quieres subir la iluminación, porque la iluminación no hay problema en que lo subáis, o sea, en que la tengáis activa, porque la iluminación es algo que tú ves. Es decir, si está encendida, veo que está encendida. El problema son los consumos que están consumiendo, pero tú no ves que están consumiendo, es como el calentador eléctrico de agua, por ejemplo, o un radiador, o un calefactor lo escuchas por el sonido del ventilador, pero un radiador no lo escuchas. Entonces subes la protección, por ejemplo, de la luz y del general de la luz y del general que sea, siempre y cuando no subas el del general del cuadro para que no suba para atrás, ¿no? En este caso, pues ya tendrías luz. Que, por ejemplo, quieres tener internet, porque recordad que cuando hay un apagón, tú, por ejemplo, no tienes datos en tu teléfono móvil y no tienes internet, porque la antena repetidora de tu zona se ha caído, por ejemplo, ¿no? O ha priorizado, ha entrado al grupo de reserva y prioriza. Entonces no vas a tener datos móviles, pero sí vas a tener internet en el router de tu casa, pero si el router de tu casa no tiene luz, no va a funcionar. Entonces, ¿qué circuito hay que también energizar? Hay que subir para que tenga el del router, o coges el router y te lo pones con una estación de energía pequeñita, ¿vale? Yo os explicaré luego en mi caso cómo lo voy a hacer yo con las 4 estaciones de energía que tengo, cómo lo haría yo si tuviera que disponer de esto, ¿no? Entonces tenemos luz y tenemos comunicaciones. Y luego la nevera, por ejemplo. O la nevera la puedes dejar, si ves que va a ser algo poco o vas muy corto de energía, la nevera no la abras casi, déjala y cuando lleve 3, 4 o 5 horas sin funcionar, pues pones la estación de energía, la conectas media horita y la desconectas. Y entonces te ahorras que la nevera esté funcionando de más, ¿vale? Porque la nevera al final puede estar un día, no pasa nada. Si no la estás abriendo constantemente, puede estar un día porque aísla muy bien. La nevera, si vas muy corto de energía, pues es mejor a lo mejor poner la estación de energía, conectarla media horita, una horita, cada 6, 7, 8 horas en una situación de emergencia y desconectarla para que no esté sino 24 horas consumiendo y te baje mucho la batería cuando a lo mejor luego necesitas para otra cosa, no para la nevera, ¿no? Y luego lo que vosotros veáis, pero evitad, por ejemplo, radiadores, secadores, calentadores eléctricos de agua, vitrocerámicas eléctricas, tened agua gas. Es decir, si tú, bueno, claro, aquí a gas, sin instalaciones solares y tal, pues sí, todo eléctrico, pero si no, pues a gas, porque una bombona de gas te dura medio año para cocinar. Entonces, te una bombona de gas, te un fogón de gas y ya está, y la cocina la tienes solventada. ¿Que tienes el calentador eléctrico de agua? Pues aquí cuidado, porque un calentador eléctrico de agua consume por lo menos 1500 vatios y muchas veces eso es la capacidad total de tu estación de energía, con lo cual una hora el calentador de agua encendido te va a consumir a lo mejor 700, 800 vatios porque no está toda la hora trabajando, sino que va encendiendo y apagándose, ¿no? Pero a lo mejor te consume 50 o 70%
de la estación de energía, total, para ducharte. Entonces, pues evítalo. Es decir, os digo más, si se va la energía y estáis en casa, el calentador eléctrico de agua está caliente, pero con el tiempo va a ir perdiendo temperatura y se va a enfriar. Con lo cual, si hay un apagón, pues tú tranquilamente vas y te duchas, porque esa agua ya está caliente y va a perder la temperatura en las próximas horas. Entonces, aprovecha, dúchate, toma un baño, duchaos todos los que podáis, y entonces ya ese agua la has aprovechado caliente y la has utilizado. Entonces ya no tienes que ducharte hasta, por ejemplo, el día siguiente. No es lo mismo que tienes que duchar 6 horas después de que se vaya la luz, porque tienes que calentar el agua, de esta forma ya está caliente. Entonces tenéis que ir encontrando esos trucos, esos consejos que no es que cuesten dinero, es que tienes que saber cómo proceder ante una situación energéticamente hablando, ¿vale? Yo no voy a hablar de supervivencia, de cuchillos y de kits de supervivencia. Yo os puedo dar mi aporte energético, por así decirlo.